Bueno, nosotros vamos a tener nuestra lección en esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, y de ese capítulo 22, los versículos 31 y 32. Dice así, hermanos: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hacemos un paréntesis en el estudio que estamos teniendo los domingos por la mañana de la carta que escribe Pablo a los filipenses, y siempre tratamos de ver un tema, hermanos, especial en los días que es el primer domingo de cada mes. Y en esta ocasión vamos a ver este tema. El ver, hermanos, el momento en que el Señor Jesús está hablando con Pedro o Simón Pedro, como se conoce también en las Escrituras. Y le está llamando la atención a Pedro y le dice lo que le va a pasar. Y vemos, hermanos, las circunstancias a las cuales se va a tener que enfrentar Pedro. Pero el Señor Jesús, hermanos, nos tiene una lección para todos nosotros en esta mañana. Una lección, hermanos, muy buena, que es la que quiero que vayamos desglosando poco a poco para que la vayamos entendiendo. Tal vez le veamos la primera parte, lo que corresponde a lo que será la clase, y en la segunda parte, hermanos, la veremos cuando corresponda lo que será la meditación o el sermón en esta mañana. Hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer unos por otros? ¿Qué puedo hacer yo por ustedes? ¿Qué pueden hacer ustedes por mí? El Señor Jesús nos va a enseñar, hermanos, qué es lo que podemos hacer unos por otros. Y no hay nada, hermanos, más hermoso o más grande que nosotros podamos hacer con cada uno de nuestros hermanos en Cristo que el hecho, hermanos, de que oremos unos por otros. Lo mejor que podemos hacer es orar unos por otros. Y si nos vamos a las Escrituras, hermanos, uno de los grandes personajes que nos habla la palabra de Dios es el apóstol Pablo. Y se le ha llamado, hermanos, uno de los grandes paladines de la palabra de Dios. ¿Cuál? ¿Por qué, hermanos? Porque es un hombre, hermanos, que desde el momento en que el Señor Jesús se le aparece cuando va camino a Damasco, su vida cambia completamente. Perseguía a la iglesia, encarcelaba a los cristianos, buscaba cartas en diferentes ciudades para ir a echar mano de ellos, para sacarlos, para encarcelarlos. Y eso lo hacía, hermanos. Y trataba de hacerlo, hermanos, en todas partes donde iba. Porque era bien celoso, hermanos, Pablo, de la ley de Moisés, y no quería que se hablara otra cosa más que de ello. Y llega un momento en que aparece el Señor Jesús en la vida de Pablo, y su vida cambia completamente. Completamente, hermanos, de un extremo a otro. No pierde el celo, no pierde la lucha, pero ahora la enfoca en Cristo. ¿Sí? Y ahora está defendiendo a Cristo. Y una de las cosas, hermanos, que encontramos que Pablo, hermanos, tenía para luchar, aparte de ser un gran, pudiéramos llamarlo así, un gran misionero, hermanos, porque llevó a cabo varios viajes para ir y predicar el evangelio, el apóstol Pablo, hermanos, la mejor manera que tenía para poder, hermanos, ayudar a los cristianos o a aquellas personas que venían al cristianismo en diferentes lugares era orar por ellos. ¿Sí? Oraba por ellos en todas partes a donde iba. Era un hombre incansable, hermanos, siempre llevando el mensaje de amor de parte de Dios a todo el mundo, en ese tiempo entonces conocido. No es posible, hermanos, saber exactamente cuántos kilómetros haya recorrido el apóstol Pablo.
No sé, no, cuántas iglesias o cuántas congregaciones fundó, o cuántas almas ganó para Cristo. Todo eso, hermanos, se revelará cuando Pablo, al igual que cada uno de nosotros, estemos delante de la presencia del Señor para ser juzgado. Ahí nos vamos a dar cuenta de lo que hizo el apóstol Pablo. Nos gustaría saber qué fue lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Cuánto? Bueno, tal vez les va a llamar la atención el hecho de saber que Pablo va a estar ahí en la fila también para ser juzgados. Pero también, hermanos, vamos a estar nosotros. Hicimos nosotros. Nos maravillamos de lo que hace el apóstol Pablo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues bien, hermanos, pero algo a lo cual el apóstol Pablo, que también se le llamaba el apóstol de los gentiles, daba mucha prioridad, hermanos, era cuidar el aspecto espiritual de cada uno de aquellos que se convertían a Cristo. ¿Sí? Cuidaba de cada uno de ellos, se esmeraba, hermanos, porque los hermanos no decayera su entusiasmo, porque los hermanos no decayera su espiritualidad, porque los hermanos no siempre se supieran motivados, que su fe nunca faltara. Y siempre, hermanos, estaba tratando de animarlos, de empujarlos, trataba de que no se quedaran quietos, de que siempre hicieran algo por la causa de Cristo. Y una de las cartas, hermanos, que llama la atención en cuanto a esto, hermanos, como el apóstol Pablo buscaba siempre el crecimiento espiritual de los hermanos. Lo encontramos, hermanos, en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. La primera carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, encontramos por lo menos, hermanos, 4 maneras en que el apóstol Pablo trabajaba para motivarlos, para motivarlos al crecimiento espiritual de estos hermanos ahí en Tesalónica. Dice ahí, hermanos, la primera, ahí en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera, hermanos, la primera manera, o la primera que podemos ver, la primera manera que podemos ver en que Pablo trabajaba en el crecimiento espiritual de los hermanos es ahí en el capítulo 2 de la primera carta de los tesalonicenses, versículos del 17 al 20. Fíjense lo que dice. Capítulo 2, versículos del 17 al 20 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho más deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice, ¿no lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois mi gloria y mi gozo. Fíjense la manera en que los está motivando. Les visitaba personalmente, quería ir a verlos, y cada momento en que Pablo tenía la oportunidad lo trataba de hacer. Dice, me gusta ir a verlos, quiero ir a ver sus rostros, me agrada ver sus rostros, y que se den cuenta que cada uno de ustedes, ¿sí?, me llena de gozo verlos, me motiva verlos, me entusiasma verlos. ¿Y qué sentían cuando Pablo le decía eso a los hermanos ahí en Tesalónica? ¿Qué sentían ellos? Motivación, ¿sí? Se animaban, se llenaban de entusiasmo y ver a Pablo que se preocupaba de gran manera por ellos. ¿Qué hacía? Ir a verlos personalmente. Segundo, hermanos, capítulo 3, ahí mismo, versículos del 1 al 8, fíjense lo que dice. Por lo cual, dice, no pudiendo soportarlo más, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas, dice, y enviamos, ¿a quién? A Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo,
para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? Las que se enfrentó la iglesia del primer siglo. Dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que iba a pasar, que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros, dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Se fijan? ¿Cuál era otra manera de preocuparse por su crecimiento espiritual? Dice el apóstol Pablo, a mí me gusta ir a verlos, verles su rostro, motivarlos, trabajar con ustedes, pero cuando no puedo hacerlo y se me pasa mucho el tiempo, dice, mandamos a quienes. Mandaba a alguien a que le informara. En este caso, ¿envió a quién? A Timoteo. ¿Para qué? Para que le informara. Y dice, y luego va Timoteo con ellos, con los tesalonicenses, y Timoteo regresa y le informa a Pablo cómo está. Y Pablo se llena de gozo, que siguen firmes en el Señor, que son constantes. ¿Por qué se motivaban los tesalonicenses? Porque había alguien que se preocupaba por ellos, ¿sí? Y él por su crecimiento, porque no les faltara nada. Y recordaban con mucho cariño al apóstol Pablo. Número 3, viene aquí algo bueno. Capítulo 3, versículo 9 al 13 dice, por lo cual, dice, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué hacía el apóstol Pablo por los tesalonicenses? Oraba por ellos. Siempre está orando por ellos. ¿Qué era? Estaban lejos los tesalonicenses. ¿Qué era lo que Pablo podía hacer? Orar por ellos, ¿sí? De una manera u otra siempre estaba orando por ellos. Y por último, capítulo 5, versículo 27. Fíjense lo que dice. Capítulo 5, versículo 27 dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Les escribía. Le interesaban al apóstol Pablo y les escribía. Hermanos, me llama la atención en esta carta todo el énfasis que pone el apóstol Pablo en cuanto al interés que tiene por ellos. Es importante darnos cuenta que, y es de gran valor, hermanos, darnos cuenta que alguien se interesa por nosotros. Es bien importante esto y es motivante saber que alguien se interesa por ti. Hermanos, eso es muy bueno. Yo les decía, hermanos, muchas veces se acercan conmigo, hermanos, y me dicen, hermano, ore por mí. Y es un gusto, hermanos, escuchar que alguien se acerca contigo y te dice, hermano, ore por mí. Hermano, pida por mí. Y me emociona saberlo. Pero me emocionó más una ocasión alguien que se acercó conmigo. ¿Y sabe qué me dijo? No me dijo, ora por mí,
¿Sabe qué me dijo? Hermano, estoy orando por usted. Fue muy diferente. Te motiva a saber que alguien más puede preocuparse por ti. ¿Sí? Hermano, estoy orando por ti. ¿Y qué se siente uno, hermano? Se siente importante. Se siente saber, hermanos, o se siente motivante saber que alguien más se preocupa por ti. ¿Sí? Y eso es muy bonito. Entonces, el énfasis, hermanos, que pone Pablo por los tesalonicenses es muy importante y eso los motiva a ellos a que sigan adelante. Y casi, hermanos, si ustedes han tenido la oportunidad de leer alguna de las cartas del apóstol Pablo, casi, hermanos, en todas ellas, por no decirlo que en todas, el apóstol Pablo, hermanos, le dice a quien está escribiendo la carta que está orando constantemente a Dios por ellos. Le pudiera nombrar una infinidad de textos, hermanos, que pudieran decir, hermanos, exactamente lo que dice, lo que les comento, hermanos, acerca de que Pablo oraba por ellos, pero se nos haría muy largo. Pero en este pasaje, ya vamos a centrarnos en este pasaje que está ocurriendo ya casi al final, hermanos, poquito antes de que el Señor Jesús vaya a ser llevado a la cruz por nuestros pecados. En este pasaje, hermanos, el Señor Jesús nos está enseñando algo bien importante, algo bien valioso, hermanos, que es la oración por nuestros hermanos. ¿Sí? Y vamos a meditar juntos en estos versículos, hermanos, y vamos a ver esas razones tan grandes y tan fuertes por las cuales tenemos el deber, hermanos, de orar unos por otros. Y la primera, vamos a ver tres. Pero la primera razón, hermanos, por la cual debemos orar unos por otros, nos la da ahí en el versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Ahí nos da una razón por la cual debemos orar. Dice el Señor Jesús, se lo dijo a Pedro: Simón, Simón, ¿qué le dijo? He aquí, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos. ¿Sí? Como a trigo. ¿Cómo se zarandea? Bueno, ¿qué es zarandear? ¿Ustedes saben qué es zarandear? ¿Con qué? ¿Verdad? No me zarandees tanto, a veces llega alguien y no me zarandees. ¿Qué es esa palabra, verdad? Todo zarandeado ahí, ¿verdad? Pero dice que como a trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? ¿Alguno de ustedes sabe? Yo no quiero acordar un poquito, pero no quiero equivocar. Cuando hace mucho aire, el trigo está Poniéndose, ¿verdad? Y cuando se corta el trigo, hermanos, para poder sacar lo mejor de la planta del trigo, ¿qué es lo que se hace? Bueno, allá nosotros lo recogemos con... Sí, pero para sacar el grano, no se sacude. No, lo machucaban. Ajá. Lo machucaban, o muchas personas lo molían en el metate. Ajá. Lo pasaban ahí y lo iban sacando. Sí. Y lo que no servía, ¿qué hacían con ello? Lo sacaban así airecito y lo sacudían. Lo sacudían, exacto. A ese punto quiero llegar. Se sacude, ¿para qué? Sí, Para que caiga el trigo y se quede la pura hoja. El trigo limpio y la paja Se tira, que es la que se quema, vaya, la que dice la palabra es lo que se quema, ¿verdad? Entonces, para que el trigo dé un mejor rendimiento hay que zarandearlo bastante, ¿sí? Para que se le caiga todo lo bueno. ¿Sí? Entonces dice ahí, lo que le está diciendo el Señor Jesús a Pedro, ¿sí? Le dice, Satanás te ha pedido a ti, dice, para zarandear. O sea, va a zarandearte, dice. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Qué duro, hermanos, palabras para Pedro. Satanás te está pidiendo para que te quiere dar una buena zarandeada. Y si hablamos de zarandeadas de Satanás, ¿alguien se acuerda de alguien? ¿De quién se acuerdan del Antiguo Testamento? De Job. ¿Se acuerdan de Job? ¿Le dieron una zarandeada a Job? Sí, hermano, una buena zarandeada. Dice que para la palabra de Dios, que va Satanás delante de Dios y le dice Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y le dice
que es un hombre justo, que es temeroso de Dios, etcétera, etcétera. Y le dice Satanás, es que Job te sirve porque tú le das muchas cosas. Digo, no, echa mano de él, zarandéalo. Y vaya zarandeada que le dio, pero zarandeada en serio, a tal grado, hermanos, que Job, hermanos, lo pierde todo lo que tenía, lo pierde todo, ¿sí? Y aún, hermanos, su salud, porque lo vemos sentado, ¿dónde? En ceniza, lleno de llagas, y luego aparte, hermanos, una esposa que al parecer no le ayudaba mucho, va y le dice, maldice a Dios, ya, y muérete. Y le dio una buena zarandeada. ¿Por qué, hermanos? Porque perdió todo lo que tenía, ¿no? Lo perdió completamente todo, se quedó sin nada, hermana Gloria. Ahí vamos a llegar al punto, ¿sí? Perdió todo menos la fe. Le dio una buena zarandeada. Y si nosotros hablamos de zarandeadas, hermanos, ¿cuántas veces nos toca a nosotros? ¿Sí? Es que ¿saben qué, hermanos? Alguien me decía, es que yo no quiero que Dios me presuma a mí. Porque si me presume, pues me van a dar una zarandeada. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Para qué lo presumes? ¿Para qué me presumes? ¿Va? A veces vamos con los niños y a veces presumen. ¿A quién no le gusta presumir a sus hijos? Yo creo que todos presumen a sus hijos. ¿Sí? Hombre, considera a mi hija, es bien buena para las matemáticas. Y luego les diga, no digas eso. Y bien buena para las matemáticas. ¿Quieres ser maestra de matemáticas? No, papá, no. A ver, pregúntale lo que quieras. No, me invento, ¿verdad? Eso es el punto. ¿Sí? Ese es el punto. Muchos de nosotros, al sentido, mira, considera a mi siervo Marcelo, considera a mi siervo Ernesto. Señor, no le digas eso. ¿Por qué? Porque me van a poner a prueba. ¿Sí? Es lo que le estaba pasando a Pedro. Simón, te van a poner a prueba. Y te van a zarandear. ¿Y quién de nosotros, hermanos, no ha sido puesto a prueba? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido puestos a prueba, hermanos, en nuestra vida? ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra vida no hemos sentido, hermanos, el zarandeo de Satanás en nuestra vida? ¿Cuántos? ¿Cuántas cosas nos llegan a pasar en nuestra vida? Y a veces, hermanos, llegan a pasar en nuestra vida cosas. Y luego a veces nos está pasando algo difícil, estamos pasando por un momento difícil y no falta que de repente que llega otro. Ay, hermano, pues no estaba, pues ya estoy batallando y luego pues no me cayó esto, otro. Y otro. ¿Qué quieres Dios conmigo? ¿Por qué me está pasando? No, es que Satanás te está parando. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Todos estamos expuestos a eso, hermano. Si tú eres un fiel seguidor de Cristo, si tú eres temeroso de Dios, si tú eres entregado a las cosas de Dios, si tú tienes ánimo por las cosas de Dios, si tú sirves a Dios como debes de hacer, estás exponiéndote ¿a qué? A que te zarandeen. Pero si tú no te entregas a Dios, si tú no te dedicas a Dios, si eres indiferente a las cosas de Dios, si eres cristiano de vez en cuando nada más, si no estás entregado, no pasa nada. Satanás no necesita zarandear a gente que es así. ¿Sí? Satanás no necesita gente que es así, porque tú ya son míos. Porque dice el Señor Jesús que no puedes, dice la palabra de Dios que no puede ser en término medio, o eres frío, o eres caliente, pero si eres término medio, dice, si eres tibio, lo peor que puede pasar es que el enemigo en tu boca. Entonces, cuando tú te entregas, cuando tú luchas, cuando tú te esmeras, cuando tú tratas de sobresalir, cuando tú quieres ser entusiasta, cuando quieres servir a la congregación, cuando quieres aprender más de la palabra de Dios, cuando te dedicas más a la oración, ¿saben qué viene? ¿Sí? Va a venir eso. Ni duda cabe que va a venir. ¿Por qué? Porque es una prueba para darnos cuenta que si en realidad estamos convencidos de lo que estamos haciendo.
Y Pedro, hermanos, tenía que enfrentar, hermanos, tenía que enfrentar todo esto. Dice, Simón, Simón, Satanás, dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Hermanos, ¿qué había hecho? ¿O qué había demostrado Pedro a lo largo del ministerio del Señor Jesús? Siempre contestaba él primero, siempre. Oye, ¿quién dice que era Cristo? Dice, el Hijo del Dios viviente. Yo me la sé todas, decía Pedro, yo me la sé. ¿Verdad? Y va el Señor Jesús, van los discípulos en la barca, y luego de repente se les aparece el Señor Jesús ahí en la madrugada, y dice, eres un fantasma. Dijo, no, es el Maestro, es el Señor Jesús. ¿Y qué dijo? Pero si eres tú, Jesús, déjame que yo también camine sobre el agua, ¿verdad? No, ese Pedro era tremendo. Muchas veces hemos criticado a Pedro en esa ocasión. Porque Pedro dice, si eres tu Maestro o si eres tu Señor, haz que yo también camine sobre el agua. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Quiere caminar sobre el agua? Vénganse. Si se puede caminar sobre el agua. Y más porque Pedro era pescador y dice, pues nunca he caminado sobre el agua. Y su vida había sido en el agua, ¿verdad? Pero pescando, Y Pedro se baja de la barca y ¿saben qué, hermanos? Empezó a caminar. Y casi siempre usamos ese pasaje para decir, no, es que a Pedro le faltó fe. Pero le voy a decir algo, fue el único que se bajó de la barca. Fue el único arriesgado. Fue el único que puede platicarle a sus sobrinos, que puede platicarle a sus nietos, que caminó sobre el agua. Nadie más se bajó. ¿Y saben por qué nadie más se bajó? Porque la barca está cómoda. Ahí asiento, cómodo. Y no te arriesgas nada sentado ahí en la barca. Y Pedro sí, él quería hacer algo más. Y Pedro era así, ¿verdad? Así era Pedro, siempre fue así. Algunas veces lo criticamos porque negó a Jesús, pero era el único que andaba detrás de Jesús ahí. Los demás estaban escondidos. Dice, es que lo negó así, pero es que estaban cerquitos ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos encontramos a Pedro así. Y Pedro, hermanos, dice el Señor Jesús, ay, Simón, ¿cómo dice el Señor? ¿Qué haré contigo, Pedro? Satanás le está pidiendo para zarandearlo. ¿Sí? Satanás está pidiendo para zarandearlo. Hermano, Dios muchas veces permite cosas en nuestras vidas para que nosotros seamos capaces de demostrar qué tanta fidelidad tenemos, qué tanta fe tenemos, qué tan entregados somos. Porque normalmente a las primeras de cambio, cuando nos empieza a ir mal, ¿saben qué pasa? Nos alejamos. Dejamos de luchar, dejamos de entregarnos, dejamos de servir. Y las pruebas son para eso, hermanos. Para demostrar qué tan capaces somos, qué calificación vamos a sacar. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela, hermanos, íbamos en la escuela y de repente, cuando estábamos ya en el Cebetis, en la escuela estábamos estudiando y llegaba un maestro y decía, examen sorpresa, prueba sorpresa, guarden todo su cuadro, saquen una hoja. ¿Pero por qué? Todos asustados, ¿por qué? ¿Y saben por qué? Todos asustados y todos reclamando, porque no estábamos preparados para la prueba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros todos los días debemos de estar preparados, porque pueden sobrevenir sobre nosotros pruebas. No se ha fijado, hermano, que a veces de un momento a otro cambian las situaciones de nuestra vida. Y hay que saber enfrentar esos momentos de prueba. Y las pruebas, hermanos, es que decía el profeta, es que quiero saber cómo andan. Y Dios, hermanos, muchas veces quiere saber cómo andamos, espiritualmente, cómo andamos. A veces nos sentamos muy cómodos, ¿verdad? Nos sentimos muy cómodos, hermanos, y empezamos a conformarnos, a dejar de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque estamos cómodos, ¿verdad? En un matrimonio, hermanos, muchas veces hay amor, ¿sí? Y siempre hay amor, pero viene la necesidad, hermanos, y dice un dicho, dice, la necesidad entra por la puerta y el amor se va por la ventana. ¿Verdad? Cambian las cosas, ya no es la misma situación, ya no es la misma comodidad y desaparece lo que había. En el aspecto espiritual es lo mismo, ¿verdad? Mientras nos va bien, todos estamos bien contentos.
ya no nos va tan bien, hermanos, y desaparece nuestra fe, desaparece nuestra confianza en Dios y desaparece, hermanos, nuestra confianza en Dios. Entonces, las pruebas son para eso, para saber cómo andamos. Yo les pregunto, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos en nuestra vida espiritual? No, no le digo que bien, pero no vaya a agarrarme Satanás y me da una zarandeada, ¿verdad? Hermanos, esas son las pruebas. Las pruebas van a venir a nuestra vida. Y hay que estar, hermanos, conscientes, cada uno de nosotros, que pueden llegar en el momento menos esperado. Vienen las pruebas a nuestra vida. Pues bien, para no hacerlo muy larga, aquí viene Simón y dice a Simón, ¿sabes que Satanás estaba dando una zarandeada? La vida cristiana, hermanos, la vida de un cristiano es una lucha continua. Todos los días. ¿Contra quién? Contra Satanás y con todas sus huestes. Dice el apóstol Pablo cuando escribe en los Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, lo dice claramente. Todos los días es una lucha constante. El que no es cristiano no lucha, el que es cristiano sí lucha. ¿Sí? Y también decía el apóstol Pedro, hermanos, y lo dijo claramente, a lo mejor lo sabía por experiencia propia. ¿Saben qué? ¿Cómo cataloga a Pedro, hermanos, en su primera carta a Satanás? ¿Se acuerdan de ahí en capítulo 5, versículo 8? ¿Lo saben de memoria? ¿Qué dice? Que dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, dice ser sobrios, o sea, siempre estén alerta, dice ser sobrios y velados, siempre estén checando cuáles son las circunstancias que hay. ¿Por qué? Dice, porque a vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si nosotros le vemos, se nos digo por experiencia, va a decir Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vaya zarandeada que le puso Satanás. Te lo podía decir por experiencia, porque le puso una buena zarandeada. Y no diga Pedro que no le avisaron, porque le están avisando. Y ustedes digan, no, pues es que hermano Juan Jesús dijo que todo siempre nos iba a ir bien. No alguien dijo que no, siempre nos va a ir bien. Nos van a zarandear. ¿Sí? Hermanos, estas son algunas de las palabras como las que dijo Pablo a los Efesios, como lo que dice Pedro en su primera carta, son para darnos cuenta, hermanos, que sí hay esa lucha constante. Y el enemigo siempre anda buscando dónde hacernos caer. Alguien dijo, es que Satanás siempre va a buscar nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? ¿Se han oído esa frase? Dice, es que le dio en el talón de Aquiles. ¿Qué quiere decir cuando decimos le dio en el talón de Aquiles? Le dio en la parte más débil que tenía. Y Satanás nos conoce a nosotros y Satanás nos va a dar en la parte más débil que nosotros tengamos. ¿Cuál es nuestra debilidad? Yo creo que cada uno de nosotros hay que fortalecer esas debilidades que hay en nuestra vida, porque ahí va a ir Satanás a buscar la parte más débil que nosotros tengamos. Siempre va a tratar de perjudicarnos, nuestra salud espiritual. Satanás, hermanos, trabaja día y noche, él nunca descansa y su único propósito es perjudicar la salud, no física de los que siguen a Dios, sino la salud espiritual de los hijos de Dios. Hermanos, yo veía me gusta ver un canal que se llama Discovery, ¿verdad? ¿Sí lo has visto? Discovery Channel, ¿verdad? Y pasan muchas historias de cómo los animales feroces van y buscan a sus víctimas, ¿verdad? Y pasan esas escenas y anda el león, ve una manada de cualquier tipo de animal, ¿verdad? Lo está viendo y está alrededor y analiza, ver cuál va a ver y cuál va a ver. Y luego el de la cámara nos apunta a alguien que se está quedando atrás, va la manada avanzando y se va alguien quedando atrás, ¿sí? Y de repente se va quedando atrás y el león anda buscando, el león no ataca la manada, usa mucho la sagacidad que tiene, y luego de repente avanza la manada y uno se queda atrás. ¿Y saben qué hacen? Son felices.
¿Por qué? Dice, ese es el más débil. Ese es el que se queda atrás. Ese no avanza como los demás. ¿Y qué hace el león? Va. Y dice, no. ¿Por qué? Porque se quedó atrás. Porque ya no caminó junto con todos. Porque era el más débil. Y hermanos, los favoritos de Satanás son los rezagados, o sea, los que se quedan atrás. Los favoritos de Satanás, hermanos, son los débiles espiritualmente. Los favoritos de Satanás, hermanos, los de ánimo apocado, dice la palabra de Dios, los que no tienen ánimo. Los favoritos de Satanás son aquellos que se están quejando todo el tiempo. Los favoritos de Satanás son los que se quedan en su casa, debiendo estar en los congregados. Esos son los favoritos de Satanás. Los débiles, los que no son fuertes espiritualmente. Hermanos, esos son los favoritos de Satanás. Los que no oran, los que no estudian la palabra de Dios, los que no obedecen. Por eso, hermanos, nuestra oración es de mucha importancia, hermanos, para todos, de mucha importancia. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16, y orar unos por otros. La oración eficaz del justo, dice Santiago, puede mucho. Hermanos, me acuerdo ya, así, vamos a terminar la primera parte, ya se sacó el tiempo. Me acuerdo cuando sale el pueblo de Israel, acuérdense, sale el pueblo de Israel, pasan el Mar Rojo, ven a las plagas, ven a todas las plagas que son enviadas al pueblo de Egipto, el faraón deja de salir al pueblo de Israel y cruzan por el Mar Rojo como por tierra seca. Todo está perfecto, Dios se manifiesta grandemente en la vida del pueblo de Israel, saliendo de la esclavitud de Egipto, yendo a la tierra prometida. Moisés va al frente de ellos. Y luego, hermano, llegan a una parte en que el pueblo de Israel dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Y el pueblo, y dice el pueblo de Israel, pues queremos verlo. Y es que si Moisés ya se fue al monte y no ha regresado, subió al monte y no ha regresado. ¿Dónde está Dios? Y pues no sé, ¿un qué? Juntaron todo el oro que tenían. Hicieron un becerro de oro. Esto fue lo que nos salió. No, el becerro era el principal dios que tenían los egipcios. Es que nos salió eso. No, es que se acordaron con los dioses de los egipcios. Hicieron uno igual. ¿Y saben qué hace Dios? Dios se enoja. Y dice, yo no quiero ese pueblo. Yo no lo quiero. Le dijo a Moisés, Dios, así, hermanos, un día en la mañana va Pedro a orar, Moisés a orar con el Señor, con Dios, a hablar con Dios, y le dice Dios, ya no quiero yo ese pueblo. ¿Se imaginan que un día llegue Dios, una mañana, dice, yo ya no quiero a los cristianos? ¿Y qué vamos a hacer? Y le dice a Moisés, yo ya no quiero a ese pueblo. ¿Por qué? Porque es duro de servir. Porque es muy mal agradecido. Porque no saben agradecer. Es más, Moisés, ahí los dejamos. Tú vete con tu familia y de ti voy a hacer un pueblo nuevo. Y luego Moisés va y le dice al pueblo, dice, Dios está enojado. Y dice que la palabra de Dios que todo el pueblo se arrepintió. Y luego Moisés le dice, Señor, empieza a orar a Dios. Y le dice Moisés a Dios, Señor, no hagas eso. ¿Qué van a decir? Es que nos sacó para dejarnos en el desierto, que se murieran allí. Es más, si tú ya no quieres ir con nosotros, pues ya no vamos a ninguna parte, por aquí nos quedamos. Pero no vamos ninguno. O vamos todos, o no vamos ninguno. Y empieza a orar Moisés, a interceder por el pueblo de Israel, hasta que Dios dice, está bien, seguimos con el pueblo. ¿Qué fue lo que hizo que Dios cambiara de opinión? ¿La oración de quién? De Moisés. ¿Cómo una oración, hermanos, puede cambiar tantas cosas en nuestra vida? La oración, hermanos, haciéndolo de la manera correcta. Moisés intercede por el pueblo de Dios y consigue el perdón para el pueblo de Dios. Hermanos, yo me imagino aquel dardo que traía clavado Saulo de Tarso.
cuando Esteban está siendo apedreado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Y ya estuvo discutiendo con aquellas gentes, lo sacan y está siendo apedreado. Dice la palabra de Dios que Esteban estaba puesto ¿qué? De rodillas y la gente lo estaba apedreando. Y las ropas de Esteban, ¿quién las tenía? Saulo de Tarso. ¿Saben qué dijo Esteban cuando lo estaban haciendo apedrear? ¿Alguien se acuerda? Una pequeña oración. ¿Qué dijo? Y no nos oigo ahí muy bien. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿No se acuerda? A ver, no les tomamos en cuenta ese pecado. Y yo me imagino, si Saulo murió, una pequeña oración, dice, no les tomas en cuenta ese pecado. O sea, si ellos van a ser castigados, dijo Esteban, que no sea porque me estén matando a mí. Es una oración, está intercediendo, hermanos, por ellos. Y tal vez Saulo lo haya escuchado, pero estaba cuidando la ropa de Esteban. Hermanos, el orar hacia Dios es un instrumento, hermanos, para guardar a nuestros hermanos, para que los hermanos sean cuidados, para que se cuiden, para que Dios sea con ellos, para que Dios ponga más atención en ellos. Y de una manera, hermanos, cuando uno es capaz de orar por su hermano, es porque ya ha alcanzado la madurez espiritual. El apóstol Pablo, hermanos, estaba muy inquieto por la iglesia en Tesalónica. Lo veíamos al principio. Le perturbaba la idea de que el diablo, hermanos, hiciera de las suyas en la vida espiritual de los hermanos. Por lo cual, dice, también yo, no pudiendo soportar más, dice, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase mal. Ocupado por ello. Aquí está ahí, hermanos. Y al igual que la iglesia de Tesalónica, al igual que Simón, Pedro, nosotros también estamos expuestos a caer en manos del tentador. Y les voy a decir algo, y sin quererlo, y sin muchos de nosotros hemos caído en manos del tentador y ni cuenta nos hemos dado. Pensamos que estamos bien, pensamos que seguimos bien. Muchos cristianos se han alejado tentados por el diablo. Quizás no hubo una oración oportuna, quizás todo el trabajo haya sido en vano. Tal vez venga a nuestra mente alguien, tal vez venga a su mente ahorita en estos momentos alguien que fue presa de Satanás y ya no está con nosotros. Tal vez viene a nuestra mente alguien que está siendo zarandeado por Satanás y que necesite urgentemente de nuestras oraciones. Oremos por ellos, intercedamos por nuestros hermanos, porque el diablo quizá los está zarandeando como a trigo. Y les voy a decir algo, hay una regla de oro en la palabra de Dios. La regla se llama la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro en la palabra de Dios? No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. No es cierto, hermano, no es esa. Esa es la parte negativa de la regla de oro. No hagas a otro lo que no quieras que hagan contigo. Pero la regla de oro es positiva. Haz a otros lo que quieras que hagan contigo. Esa es la regla de oro. Haz a otros lo que quieras que hagan contigo. Hacer, no dejes de hacer. Haz a otros lo que quieran que hagan contigo. Hermanos, les gustaría que oraran por ustedes. Yo creo que todos tenemos necesidades. Y a mí me gustaría que toda la congregación orara por mí. ¿Saben qué voy a hacer yo primero? Lo que yo quiero que hagan por mí. Orar por ustedes. Entonces, esa es la fuerza, hermano. Cuando nosotros querramos que alguien ore por nosotros, oremos nosotros por ese alguien. Ahí está la fuerza, hermanos. Pero ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita lo vamos a ver en un ratito más. Vamos a hacer el espacio, hermano, porque vamos a cantar un himno. Hermano Miguel nos va a dirigir. Pasamos a la cena del Señor y ahorita concluimos esta parte. ¿Cómo vamos a orar? ¿Qué le vamos a decir? ¿Por qué vamos a estar pidiendo, hermanos?
Señor Jesús nos lo va a enseñar. ¿Sí? Y ahorita cuando hermano Miguel nos dirige un himno y enseguida pasamos a la cena de esto.